Y aquí también. Súper. Bueno, hola a todas y todos, ¿cierto? Saludo formal. Espero que estén súper bien. Hoy día, ¿no es cierto? Nos toca ya la clase número 8, donde vamos a introducir conceptos como lo que son vectores, velocidad y aceleración. Ya son conceptos que se preguntan bastante cualitativamente y también en algunos ejercicios de cálculo. Por tanto, tenemos que estudiarlo, ¿cierto? Ahí llegó su compañera Catalina. Voy a aceptarla. Y vamos a analizar algunos de los conceptos básicos más importantes de lo que se conoce como cinemática, ¿ok? La cinemática es la ciencia, ¿cierto?, que estudia el movimiento y por tanto vamos a ver cómo podemos describir el movimiento usando vectores, cómo se diferencia la velocidad de la rapidez, qué sucede cuando hay o no hay aceleración y también vamos a ver algunos gráficos de aceleración y velocidad para poder entender cómo varían estos valores en el tiempo de una forma más visual, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo eso hoy. Ahí saluda a Catalina, espero que estés súper bien. Estamos recién empezando, así que ahí llegamos súper. Vamos a introducir ahí un poquito un concepto de vectores, porque si es que han trabajado anteriormente con vectores, probablemente les suene, pero si es que no han trabajado con ellos, necesito introducir brevemente unos conceptos como previos. Uno de estos es la magnitud escalar, ¿ya? ¿Qué puedo comentarle respecto a las magnitudes escalares? ¿Ya? Magnitud escalar es básicamente un número, o se necesita solamente un número, ¿ok? Para ser descritas. No incluyen información sobre, por ejemplo, el sentido o la dirección en la que nos estamos moviendo, sino que solamente es un número. Y algunos ejemplos que les puedo dar, por aquí tenemos varios de la temperatura, por ejemplo. Si yo les digo 25 grados de temperatura, si se dan cuenta, esa temperatura a mí no me incluye ninguna dirección, no me incluye ningún sentido. Simplemente me está diciendo un valor. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, el tiempo. Tiempo, si yo les digo 10 segundos, también, ¿cierto? Sería un ejemplo de una magnitud escalar. Y si que hablamos de distancia, si es que yo les digo, por ejemplo, se recorrieron 100 metros en total, bueno, estos 100 metros nuevamente es una magnitud escalar. Entonces, cuando nosotros hablemos de magnitudes escalares, vamos a estar refiriéndonos a cantidades que solamente tienen un valor numérico. No tiene ninguna dirección, no tiene ningún sentido, y como les digo, los ejemplos más clásicos serían los que les digo. O por ejemplo, también hablamos, si es que hablamos de masa, si es que yo les digo 70 kilogramos, también, ¿cierto? Es lo mismo. Hay algunas cantidades y algunos valores en la física que justamente se miden con magnitudes escalares, pero cuando nosotros empezamos a introducir velocidad, aceleración, empezamos a hablar más de vectores, ¿ok? ¿Por qué de vectores? Porque vectores no solamente tiene el número, ya un número asociado. Por ejemplo, no solamente tiene el módulo que sería este número que representa la magnitud escalar, sino que además posee dos elementos súper puntuales específicos que son súper importantes, que uno es la dirección y la otra es el sentido, ¿ya? Entonces el primer concepto clave que debemos entender es el de los vectores. El vector no es solamente un número, necesitamos saber en qué dirección está apuntando, ¿ok? Y eso lo diferencia de una magnitud, por ejemplo, escalar, como puede ser lo que vimos recién de la masa o la temperatura. Y en el caso de velocidad, de lo que vamos a estudiar hoy, que es movimiento, tanto la velocidad como la aceleración justamente se representan mediante estos vectores, ya que es importante saber, o no solamente es importante saber qué tan rápido se mueve algo, sino que nos interesa saber hacia dónde se mueve, ¿ok? Eso es como el cambio que tenemos que dar cuando hablamos de velocidad y aceleración. Y para entender estos elementos como específicamente, los podemos definir brevemente uno a uno. La dirección, en este caso, la dirección, ¿cierto? Que ustedes ven aquí una línea más o menos roja. Bueno, justamente la dirección de un vector es la línea o en una especie de trayecto en la cual se mueve o se orienta. Se voy a anotar aquí para recordar una línea en la que se mueve o se orienta, ¿ok? Voy a poner aquí se mueve. ¿Esto qué nos quiere decir? Se refiere básicamente al camino o la ruta a lo largo del cual un objeto, por ejemplo, se va a desplazar en un vector. Y en términos más físicos, justamente esta dirección se puede describir utilizando algunos ángulos. Cuando nosotros hablemos de ángulos o algunas coordenadas o algunos puntos cardinales, como vamos a ver, justamente vamos a estar hablando de norte, sur, este, oeste, entre otros, nosotros los podemos clasificar de ahí cuando hablamos de lo que es dirección. ¿Ok? Recordamos ahí los puntos cardinales, ¿cierto? Recordar siempre esta rosa de orientación, que nunca se les olvide, ¿cierto? Que es norte, oeste, sur y este. ¿Ok? Ahí está la W que está en inglés, pero recuerden que es norte, oeste, sur y este. ¿Ok? Para que nunca se les olvide. Entonces, respecto a eso les puedo comentar de dirección.
El sentido que muchas veces se confunde con la dirección, ¿ok? Es básicamente la orientación específica dentro de la dirección. Porque si se dan cuenta, yo aquí en la imagen, si les muestro esta línea roja, ustedes solamente al ver la línea roja no van a poder saber si es que me estoy moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Solamente ustedes pueden decirme que me estoy moviendo sobre esa línea roja, ¿ok? Pero para poder saber hacia dónde me estoy orientando, justamente entra lo que es el sentido. Por ejemplo, en la dirección este-oeste, ¿ya? Así que nosotros tuviéramos justamente una línea así, ¿cierto? Con esta dirección, nosotros nos podríamos estar moviendo hacia el este o hacia el oeste, ¿ok? Y si, por ejemplo, yo aquí pusiera una flecha apuntando hacia la derecha, ustedes ya saben que el sentido en el cual nos estamos moviendo es hacia el este, ¿ok? Entonces el sentido finalmente indica hacia dónde apunta el vector dentro de una línea de dirección, ¿ya? Y finalmente, la magnitud del módulo, que es lo que estábamos comentando anteriormente, es este valor numérico, esta cantidad, este tamaño, ¿ok? Del vector. Y en el caso, por ejemplo, de la velocidad, sería qué tan rápido nos estábamos moviendo, ¿ok? En general es el cuánto de una cantidad vectorial, sin importar, ¿cierto?, hacia dónde apunta, sino que es solamente el numerito. Entonces ahí les pregunto a las personas que están en la reunión, ¿se entienden cómo estos conceptos quedaron claros? ¿Alguna duda respecto a alguno de estos tres? ¿Sí, Emilia? ¿Alguna consulta? Sí, profe, con un ejemplo. ¿Sí? Eh, Quiere decir que, por ejemplo, si yo digo de norte a sur y de sur a norte, la Ujú. dirección sería la misma y el sentido sería al contrario, Exactamente, opuesto. Ah, exactamente, sí. perfecto. Aquí, por ejemplo, en la dirección norte a sur, básicamente estamos trazando una línea vertical, ¿ok? Y si le ponemos una flecha hacia arriba, ahí el sentido sería el norte, y si le pusiéramos una flecha hacia abajo, el sentido sería el sur, ¿ya? Súper bien. Gracias, Ahí profe. me pusieron que sí se entiende, perfecto, súper. Muchas gracias a ti por la consulta, miren. Entonces, entendiendo esto, ya estamos listos para seguir avanzando en estos términos que vamos a ir definiendo para finalmente entrar en lo que es velocidad y aceleración. Les hablé, ¿cierto?, de la magnitud o el módulo, pero recuerden siempre, siempre, siempre que en física existen las unidades de medida. Y estas unidades de medida nosotros necesitamos conocer algo que se conoce como el sistema internacional que aquí les empiezo a mostrar en esta imagen de la derecha. Básicamente, ¿qué es este sistema internacional? Nosotros tenemos que llegar... Uy, disculpen, ahí, antes una consulta. Vuelvo un poquitito atrás. Me dicen, antes confundía las direcciones y una profe me dijo que se leía como, no sé, antihorario. A ver, me confundía con las direcciones y una persona me dijo que se leía como, no sé. Ah, claro, claro. Claro, claro, ahora entendí. Disculpa, no entendía muy bien. Claro, que muchas veces en, para poder aprenderse esta rosa, ¿cierto? Y que no se les olvida, muchas personas o se lo aprenden como un no sé, ¿ok? Que sería como un no sé, ¿ok? Con las letras en sentido antihorario. Entonces, si es que alguna vez no se acuerdan cómo son las direcciones, ustedes ponen no sé, ¿ya? Y así sí tienen al tiro cuáles son las direcciones posibles. Así que súper bien ahí. Muchas gracias por la memotecnia de la personita que me escribió. ¿Ya? Ahora, respecto a lo que les comentaba un poquito del sistema internacional, es básicamente un sistema para poder poner o medir unidades algo más estándar, ¿ok? Que usamos en la ciencia. Por ejemplo, para la velocidad, nosotros siempre vamos a ocupar metros dividido en segundos. Metros haciendo alusión, ¿cierto?, a la distancia y segundos haciendo alusión al tiempo. Ese es como el sistema internacional. Si es que ustedes, por ejemplo, les entregan otra velocidad, ya sea en un auto, por ejemplo, en kilómetros por hora, ¿ok? Podríamos pasarlo a metros partido en segundos con las conversiones necesarias. Para la aceleración, por ejemplo, lo mismo. El sistema, en este caso internacional, nos dice que la aceleración se va a medir en metros sobre segundo al cuadrado. Sería algo de este estilo, ¿ok? Si es que lo ponemos como una unidad de medida. Y la masa, por ejemplo, se va a medir siempre en kilogramos, ¿ok? Por tanto, si tenemos una masa, disculpen, en otro sistema de medida, por ejemplo en libras, ya sabemos que tendríamos que nosotros trabajarlo en kilogramos. ¿Para qué sirve esto? Y aquí tampoco me quiero detener mucho, es más que nada para cuando leamos un ejercicio y nos entreguen unas unidades de medida, nosotros trabajemos siempre en el sistema internacional, de forma que no tengamos confusiones de decir no sé, la distancia estaba en centímetros, estaba en metros, estaba en kilómetros. Bueno, siempre nos pueden entregar las medidas en diferentes sistemas, pero cuando queremos dar una respuesta más científica, siempre recurrimos, ¿cierto?, a las unidades del sistema internacional. ¿Y por qué eso es relevante? Porque justamente nosotros podemos tener algunas conversiones respecto a esto, como que, por ejemplo,
un metro son 100 centímetros, ¿ok? Todas estas como conversiones que nosotros utilizamos normalmente o que deberíamos más o menos manejar, que por ejemplo un kilómetro son, en este caso, 1000 metros, ¿ok? Y todas estas como reglas que yo les invito, ¿cierto?, a recordar un poquitito, que finalmente son cambios de unidades. Siempre tenemos que intentar llegar a este sistema internacional, ¿ya? Ya sea con el tiempo en segundos, ya sea con la distancia en metros, con la masa en kilogramos y así, ¿cierto?, con las diferentes cantidades físicas que vamos a ir viendo eventualmente en las siguientes clases. Ya, así que les presenté, ¿cierto?, los vectores, les presenté las unidades de medida, ¿cierto?, recordar un poquitito ahí, y ahora sí que sí, podemos empezar a hablar ya de lo que es la clase de hoy, que sería distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad. Ya aquí cualquier duda que ustedes tengan en cualquier momento, ahí me interrumpen, ningún problema, y lo podemos ver. El primer concepto que les voy a mostrar, que es súper interesante si es que no lo han visto antes, es la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. Porque muchas veces quizás incluso lo podemos utilizar como sinónimos, pero la verdad es que no es así. Porque cuando hablamos de, primero, trayectoria, ya me voy a centrar primero en trayectoria, estamos describiendo el camino que un objeto sigue en un recorrido. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que yo en el siguiente diagrama, vean que yo puedo estar situado acá en A, ¿cierto? Yo me paro aquí donde está el punto A y me quiero empezar a mover hacia donde está el punto B. Bueno, y yo empiezo a subir, ¿cierto? A lo mejor subo una montaña, después me voy por un río, después vuelvo a subir y bajo. Fíjense que este camino que yo les marqué con rojito es justamente la trayectoria. ¿Ya? Entonces lo voy a colocar aquí con un color rojito. Esta línea representa la trayectoria que yo recorrí. ¿Ok? Y esta trayectoria es justamente todo el camino que yo recorrí al moverme de un punto a otro. ¿Ok? Es el camino que sigue un objeto en movimiento. ¿Cuál es la diferencia con el desplazamiento? Bueno, el desplazamiento solamente va a ser la distancia entre el punto inicial y final. Por tanto, el desplazamiento es solamente este vector que yo tengo acá abajo. Este de acá abajo sería el desplazamiento. Porque si se dan cuenta aquí, yo solamente en el desplazamiento solamente me interesa el punto final y donde yo comencé, que sería este punto inicial. Por tanto, al desplazamiento no le importa por dónde yo me fui. Puedo haberme dado 1000 vueltas, ¿cierto?, de trayectoria y haber llegado al mismo punto, pero el desplazamiento siempre va a ser la distancia más pequeña entre este punto inicial y el punto final. Desplazamiento. Y que sepan que el desplazamiento muchas veces se coloca justamente como un delta, una letra griega delta, es este triangulito, y x representando la distancia. Entonces, siempre que ustedes vean este simbolismo o le digan que hablan de desplazamiento, siempre es la distancia más corta entre uno y otro. ¿Ya? Voy a aceptar aquí a su compañero para seguir ahí con la clase. Entonces, por ejemplo, si un automóvil da vuelta en una curva, cambia constantemente su trayectoria, no afecta en este caso a la dirección, porque su rapidez en este caso va a depender, y la velocidad también va a depender ahí de lo que estemos hablando. Por tanto, ahí introduje este primer concepto entre trayectoria y desplazamiento. Ahí saludo, ¿cierto?, a su compañera que se está introduciendo. Recién estamos introduciendo los primeros conceptos, así que ojalá ahí pueda seguir el ritmo, ¿ya? Cualquier cosita me puedes preguntar. Una vez distinguido este concepto de trayectoria, ¿cierto?, que es este camino, y el desplazamiento, que es esta distancia más pequeña, podemos entrar a hablar de rapidez y velocidad, que nuevamente son conceptos que se utilizan como sinónimos a veces, pero que tenemos que nosotros saber que no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la rapidez, en este caso, es un escalar, ya es un número, que indica la trayectoria recorrida. Y esto es lo más relevante de esto. Cuando hablemos de rapidez, nosotros vamos a estar hablando de trayectoria en un tiempo determinado. Por tanto, el camino que nos va a interesar cuando nos movemos de un punto a otro es todo el camino que yo me moví hasta llegar a este punto B. ¿Ok? Y además del camino, ¿cierto?, que sería esta distancia, nos interesa el tiempo que nos demoramos en recorrer esta trayectoria. ¿Ok? Pero cuando hablemos de velocidad, la velocidad es simplemente un vector que indica el desplazamiento en un tiempo determinado. Entonces, en vez de fijarme en la trayectoria, yo solamente voy a fijarme cuánto recorrí, ¿cierto?, de desplazamiento y voy a calcularle también un tiempo asociado. Entonces lo pondría por acá. Y aquí yo les pregunto, ¿qué tiempo en este caso debería ser mayor? ¿O cuál piensan ustedes que debería ser mayor? ¿El tiempo que tengo acá a la izquierda o el de la derecha?
¿Cuál ustedes ahí piensan intuitivamente, ¿cierto? Y dicen, este tiempo debería ser mayor. ¿Qué me dirían ustedes? Las personas que están aquí en la clase. ¿Se quedan con el tiempo de la rapidez o se quedan con el tiempo de la velocidad? ¿Cuál debería ser más grande? ¿O cuál se debería tardar más, por decirlo así? Aquí me dicen, tengo una respuesta, perfecto. Exactamente. Y eso es súper importante que ustedes lo vean. Que justamente si es que yo aquí estoy poniendo, me pongo con un cronómetro, ¿cierto? A medir, exactamente ahí muy bien, ¿cierto? Dime también. Si me pongo con un cronómetro a medir el tiempo, justamente el tiempo de la rapidez va a ser acá mucho mayor, porque yo voy a tomar el tiempo de toda la trayectoria que yo medí, ¿cierto? Me puedo haber dado aquí 20 vueltas, ¿cierto? Y al tomar todo este tiempo, siempre va a ser mayor igual que el tiempo que yo me demoro en el desplazamiento. Porque en el desplazamiento a mí solamente me interesa el tiempo que me moví de un punto a otro en la distancia más pequeña posible. De hecho, si es que esto lo colocáramos como una especie de mapa, ¿cierto?, de una ciudad, claramente nosotros casi nunca podemos viajar de un punto a otro de esta forma. Siempre tenemos que ir, por ejemplo, a una calle, después doblar, ¿cierto? A lo mejor volver a otra calle y llegaríamos al punto. Pero a nosotros en el desplazamiento solamente me interesa el tiempo de esta distancia más pequeña. Entonces ahí reconociendo este concepto y sabiendo que ambas se miden en este caso en metros sobre segundo por el sistema internacional, podemos llegar a las formulitas que tanto nos gustan, ¿cierto?, para poder resolver ejercicios, que son las siguientes. La rapidez, entonces, como vimos, sería la distancia de la trayectoria, ¿ok? O la distancia recorrida en lo que se demore, ¿cierto?, en el tiempo. Y por otra parte, cuando hablamos de velocidad, nos interesa el desplazamiento, ¿cómo se llama? El movimiento, ¿cierto?, más pequeño, más corto, en el tiempo del desplazamiento. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, la clara diferencia entre las dos. Y para distinguirlas, fíjense que el detalle, ¿cierto?, que tiene la fórmula, que cuando hablamos de velocidad, al ser un vector, como les comenté al principio, los vectores, ¿cierto?, que tienen dirección, velocidad, o sea, disculpen, dirección, magnitud y sentido, nosotros le ponemos arribita acá de la velocidad y el desplazamiento una flechita, indicando que ambas de estas cantidades son vectoriales. Por tanto, si por ejemplo yo les dijera, este auto que yo veo, ¿cierto? A lo mejor estoy viendo un auto y digo, tiene una rapidez media de 20 metros sobre segundo. Esa sería su rapidez. Fíjense que no me dice nada respecto hacia dónde se está moviendo este auto o hacia qué sentido se está moviendo. Solamente me dice la rapidez que lleva. Por otro lado, si es que yo les hablara de la velocidad, yo les tendría que decir, por ejemplo, que el auto está o se desplazó, en este caso, a 20 metros sobre segundo hacia el norte, por ejemplo. ¿Ya? Y esto está representado como un vector hacia el norte que tiene un módulo, ¿cierto? Una velocidad de 20 metros sobre segundos. Entonces aquí ustedes pueden ver claramente la diferencia entre hablar de rapidez, que es solamente un numerito, ¿cierto? Que representa la trayectoria sobre el tiempo, y hablar, ¿cierto?, de un vector que me entrega la dirección, el sentido y además el módulo. ¿Ok? Entonces siempre recuerden esto cuando se enfrenten a preguntas, que hay que tener muy claro esta diferencia entre rapidez y velocidad. Y de hecho al final, ¿cierto?, de la clase de hoy con la diapositiva, ¿cierto? Cuando lleguemos a la parte del final, les tengo algunos ejercicios, así que importante ahí que lo recuerden. ¿Se entendió más o menos esta diferencia entre rapidez y velocidad? ¿Alguien quizás tiene alguna pregunta? Dejo el espacio. Sí, así miren ahí, está súper. ¿Sus compañeras, compañeros, se entiende? ¿Alguien quizás ahí quedó perdido, perdida? Ahí alguien me puso que sí, súper bien. Dejo el espacio ahí. Damian puso un corazón. Súper bien, ¿ya? ¿Se entiende? Perfecto. Cualquier cosita, si es que alguien tiene alguna pregunta, me la puede ir dejando, ¿ya? Entendiendo esta distinción entre rapidez y velocidad, vamos a empezar a hablar ahora de la aceleración, ¿ok? Porque les comenté, ¿cierto? Que, claro, a nosotros primero nos interesaba medir cómo nos desplazamos, la distancia. Perfecto, ya medimos la distancia, ¿cierto? Y vimos que existía la trayectoria y que existía el desplazamiento. Perfecto, medí la distancia. Luego yo me pregunté, ok, ¿qué pasa si es que yo me muevo en un tiempo? Ahí introducimos los conceptos de velocidad y rapidez, ¿ya? ¿Cierto? Velocidad con el desplazamiento, rapidez con la trayectoria, ¿ok? Y ahora me interesa saber
qué tan rápido aumenta, por ejemplo, la velocidad, ¿ya? O por ejemplo, un corredor, uno habla, ¿cierto?, de la velocidad, perfecto, se movió a una velocidad, no sé, de 20 metros sobre segundo, súper rápido. Pero a lo mejor ahora a mí me interesa saber en cuánto tiempo aumentó esa velocidad, ya que sería en cuánto acelera. Y eso es lo que les voy a presentar a continuación. Finalmente, cuando uno habla de aceleración, no es más o se utiliza finalmente es como la clave para poder entender cómo cambia el movimiento de un objeto, que no solamente se describe si es que se está moviendo más rápido o más lento, sino que también en este caso nos va a decir si es que está, por ejemplo, cambiando de dirección o qué tan rápido está cambiando la velocidad de este objeto. Y para esto nosotros introducimos la siguiente formulita, que sería finalmente medir qué tan rápido, ok, aquí abajito, ¿cierto? Tenemos el tiempo, qué tan rápido está cambiando mi velocidad. Y fíjense ahí el vocabulario que utilicé. Qué tan rápido, ¿cierto? Tiempo está cambiando mi velocidad. Porque esto de acá arriba, ¿cierto? El numerador de esta fracción es el cambio, ¿ok? Es qué tan rápido yo estoy variando mi velocidad. Al yo restar mi velocidad final versus mi velocidad inicial, lo que estoy diciendo es que yo al principio inicié, por ejemplo, con 10 metros sobre segundos. Esa es la velocidad que yo tenía al comienzo. Y si es que al final yo terminé con 20 metros sobre segundos, yo si es que mido el tiempo entre esos dos sucesos, por ejemplo, 2 segundos, puedo saber cuánta fue mi aceleración en ese tiempo. Y aquí simplemente tendría que yo restarlo. Siguiendo la formulita, si mi velocidad final fue de 20 metros sobre segundos y mi velocidad inicial fue de 10 metros sobre segundos, y yo este trayecto lo medí en 2 segundos, fíjense que acá arribita me queda 20 menos 10, sería, en este caso, 10 metros sobre segundos. Y 2 segunditos que tenemos abajo, aquí lo que me va a quedar es justamente 5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Y eso qué me está diciendo? Que durante este periodo de 2 segundos yo cambié mi velocidad a razón de 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Esta fue mi aceleración durante ese tiempo. Entonces aquí ustedes, cierto, se recordarán, y yo siempre intento que esta parte ustedes la asocien a lo que son autos, ¿ok? En general los autos, ¿cierto? Tenemos claro qué es la velocidad y tenemos claro más o menos, ¿cierto? Hasta cierto punto qué es la aceleración, qué tan rápido cambia la velocidad, ¿ok? Y para entender esto ya como un poquito más gráfico, si lo queremos ver así, les presento el siguiente como resumen, que lo que busca es intentar abordar todas las posibles preguntas gráficas que ustedes les podrían entrar en su país. ¿Por qué? Porque con estos 6 gráficos podemos ver gran parte de toda la parte gráfica que tiene esta materia, al menos de velocidad y aceleración. Vamos a ir viendo, ¿cierto? Cada uno y ver cómo se representan. El primero de acá arribita, que me voy a ir para acá, fíjense qué es lo que me dice. ¿Qué pasa si es que yo tengo el siguiente caso? Voy a tener una velocidad que es creciente constante, y esto significa que cada vez que pasa el tiempo, yo voy midiendo, ¿cierto?, mi velocidad y cada vez voy más rápido. Fíjense que acá, por ejemplo, si es que yo pongo 1 segundo, yo mido mi velocidad aquí y puedo decir que voy a 10 metros sobre segundo. Y si es que yo me voy aquí después, no sé, cuando pasan 5 segundos y vuelvo a medir acá mi velocidad, ahora me dicen que son 50 metros sobre segundo. ¿Ya? Fíjense que en este gráfico me está mostrando que mi velocidad está aumentando, ¿cierto? Y específicamente aquí la característica sería aumentando linealmente, ¿ok? Estamos como una línea. Siempre va a aumentar constantemente y de manera creciente, ¿ok? Sí, eso significa que cada vez que yo mido mi velocidad va a ser más grande crecientemente. Yo me pregunto, ¿cómo será mi velocidad al ver este gráfico? O sea, disculpen, mi aceleración al ver esta velocidad. Bueno, mi aceleración se va a ver así. ¿Por qué? Porque justamente si es que mi aceleración es constante y es positiva, pongamos aquí, no sé, un número de 10 metros sobre segundo cuadrado, significa que esta aceleración que es constante, yo cada vez voy a ir añadiendo, ¿cierto?, más velocidad constantemente. Es decir, por eso esto se ve como una línea recta. Voy a borrar un poquito las líneas para que ustedes lo puedan ver. Este primer caso, donde cada vez voy ganando velocidad y cada vez, ¿cierto? Esto sigue una forma como una línea hacia arriba, ¿cierto? Que cada vez va creciendo lo mismo. Entonces, este sería el primer caso que ustedes podrían entrarles de una forma gráfica. A lo mejor ustedes les van a colocar
un gráfico de este estilo que tenga una línea recta, ¿cierto?, de velocidad hacia arriba, y ustedes deben identificar con eso que nosotros tenemos en ese caso aceleración constante. Es decir, que siempre, ¿cierto?, estamos apretando, por decirlo así, el pedal del acelerador para poder mantener una velocidad, disculpen, una aceleración constante. Ya ese sería el primer caso. Si no les quedó claro, a lo mejor ahora con el segundo va a ser un poquito más fácil verlo. ¿Qué pasa si es que yo no estoy acelerando? Eso quiere decir, ¿cierto? Que si por ejemplo lo vemos en un auto, yo no estoy apretando nada de un acelerador. O si es que, por ejemplo, un corredor está corriendo, este corredor o corredora no está poniendo más ni menos esfuerzo para poder correr, sino que está poniendo siempre el mismo esfuerzo para seguir corriendo. ¿Qué es lo que va a pasar con la velocidad? Bueno, justamente al no tener ningún incentivo para moverse más o menos rápido, mi velocidad va a ser siempre la misma, ¿ya? Entonces, como les digo, ahí a lo mejor se pueden imaginar un corredor o corredora que siempre va a correr al mismo esfuerzo. Nunca se va a cansar, ¿cierto? En este caso, siempre va a correr a la misma velocidad. Ese sería el segundo caso que ustedes podrían ver aquí un poquito más gráficamente, ¿ya? Entonces vimos el caso cuando le estamos poniendo siempre un poquito de esfuerzo, ¿cierto? Estamos siempre ahí constantemente poniendo el esfuerzo y cada vez voy aumentando mi velocidad. Y después les muestro ahora el caso cuando no estoy poniendo nada de esfuerzo, ¿cierto? No estoy nada acelerando y por tanto siempre voy a tener la misma velocidad. ¿Ya? ¿Se va entendiendo esta idea de los gráficos? ¿Alguien tiene a lo mejor ahí alguna pregunta? Dejo el espacio. ¿Sí? Ahí es Milena a lo mejor creo. O no sé. Creo que son aplausos. ¿Todo ok? Si no fue un aplauso, está súper bien. Ah, ya, súper, súper. ¿Ya? Y ahora les voy a hacer una pregunta. Ojalá aquí la puedan ver. Fíjense que de momento les hablé solamente de los positivos. Les dije que una persona o por ejemplo un corredor o corredora está poniendo un esfuerzo para correr más rápido. Pero ¿qué pasa si es que este corredor o corredora estuviera poniendo como un esfuerzo para correr más lento? O por ejemplo se cansó y está ahora, ¿cierto? Ahí una especie de frenando, si lo quieren ver así. ¿Qué pasaría con esta aceleración? ¿O cómo se vería? ¿O cómo debería cambiar? ¿Qué me dirían ustedes? Si es que, o también, por ejemplo, si un auto, por ejemplo, estuviera frenando, ¿cómo se vería esta aceleración? Les dejo ahí un segundo para que piensen. Me lo pueden colocar ahí o lo pueden decir por voz, como ustedes quieran. ¿Qué pasaría si es que yo estoy frenando? ¿Cómo se vería aquí mi gráfico de la aceleración en el tiempo? Aquí, ¿cierto? Demian nos dice, va hacia abajo, ya, va por ahí. Es una identitiva, ¿cierto? Súper bien. Va por ahí, va por ahí. ¿Alguien más que quiera ahí complementar? Creo que no. Dejo ahí un segundito más. Quizás tome valor negativo. Exactamente. ¿Ya? Justamente, mira, mezclando ahí la respuesta de Francisca y Demian, igual la disminución se considera aceleración. Exactamente. Fíjense que, mucho ojo con lo que yo les pregunté. ¿Qué pasaría si es que un auto, por ejemplo, va frenando? ¿O qué pasaría si es que una persona va frenando? ¿Ya? Demian nos decía, y más o menos intuyo, que era como algo así, como que la aceleración cada vez va disminuyendo. Pero recuerden que la aceleración en este caso es como el esfuerzo. Cuando yo tenía un esfuerzo positivo, yo cada vez iba más rápido, pero cuando yo voy frenando, lo que debería pasar es que más o menos se vería de este estilo. Yo tengo aquí, por ejemplo, menos 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Esto, o sea, hay casos, no entran específicamente en la PAES, ahí les voy a mostrar después el último caso, donde esta aceleración a lo mejor puede variar. Pero cuando nosotros decimos que un objeto está frenando, lo que realmente está pasando es que su aceleración va a ser negativa. ¿Ya? Para limpiar un poquito el gráfico, que ustedes lo puedan ver más claro, lo voy a colocar acá a la izquierda, es si tuviéramos este caso. Tenemos el tiempo, tenemos la aceleración y nosotros estamos teniendo aquí un valor negativo. ¿Ok? Estamos teniendo aquí menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que yo estoy frenando. Si lo vemos con la fórmula, y fíjense aquí vuelvo un poquitito a la fórmula, recuerden que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial en un tiempo. ¿Qué pasa si es que yo estoy frenando? Claramente si es que yo estoy frenando, mi velocidad final va a ser menor que mi velocidad inicial. Les voy a colocar números. Imagínense que yo partí con 10 metros sobre segundos y dado que estoy frenando, terminé con
0 metros partido en segundos. ¿Ya? Por ejemplo, como que frené, ¿cierto? Y no tengo nada de velocidad. Bueno, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, yo medí? Supongamos que esto pasó en un segundo. Si es que nosotros aquí calculamos esto, me quedaría 0 menos 10 metros sobre segundos, sería menos 10 metros sobre segundos. Y si es que yo en este caso estoy midiendo, ay, disculpen, metros sobre segundos, y si es que yo esto lo estoy midiendo, por ejemplo, en un segundo, al final me quedaría una aceleración negativa de 10 metros sobre segundo al cuadrado, que es lo que yo le estoy mostrando acá en este gráfico. Entonces, fíjense que cuando yo hablo de que un objeto frena y cuando, por ejemplo, en un ejercicio de La Paz a ustedes les digan el auto va frenando constantemente, lo que estaría pasando es que ustedes tienen aquí una aceleración negativa constante. ¿Y cómo repercutiría esto o cómo se vería esto en el gráfico de la velocidad? Si es que al tener aceleración positiva se veía hacia arriba, bueno, al tener aceleración negativa, o básicamente que está frenando, yo parto de una velocidad y voy frenando, ¿cierto? Cada vez hasta llegar a detenerme en la velocidad cero, ¿ok? Que sería esta que tenemos acá. Aquí voy a poner el caso de frenando. Y este caso que teníamos por aquí, voy a poner acelerando. Entonces ahí ustedes tienen los dos casos que les pueden incluir y siempre que les hablen de velocidad y aceleración, intenten como pensarlo con estos gráficos, porque ayuda a entender bastante qué está pasando con el movimiento. Si es que la aceleración es positiva, yo cada vez me estoy moviendo más rápido, pero si es que mi aceleración es negativa, yo estoy frenando, ¿cierto? Aquí lo que vimos en los ejemplos, mi velocidad cada vez tendería a ser más pequeñita, ¿ok? Por tanto, ahí tendríamos ese caso. ¿Y qué pasaría? Y mucho ojo, este último caso se los voy a poner con pinzas porque he visto, creo que hace mucho tiempo que no veo un ejercicio que entre algo así, ¿ya? Pero que sepan que igual existe. ¿Qué pasaría si es que un corredor o corredora cada vez, ¿cierto? Así progresivamente le está poniendo más y más esfuerzo en correr más rápido. Es como si ustedes empezaran a correr y cada segundo que pasa ponen más energía, más energía en correr más rápido. Mi aceleración se vería más o menos así, ¿cierto? Como que cada vez estoy poniéndole más y más esfuerzo. ¿Cómo se vería en este caso la velocidad? Bueno, fíjense que cada vez mi aceleración es más y más positiva, por tanto, mi velocidad cada vez va a ser más grande, pero cada vez va a ser más grande. ¿Ya? Válgase la redundancia. Que en este caso sería como que está creciendo aquí exponencialmente. ¿Ya? Entonces esto sería el caso que ustedes cada vez le pusieran más y más esfuerzo. Bueno, la velocidad se vería algo así. Por tanto, ahí ustedes con este resumen un poquitito visual tienen gran parte de los casos que les pueden preguntar gráficamente. ¿Qué más les puedo decir? Algo súper importante, y aquí voy a hacer un comentario porque me acordé de un ejercicio que, bueno, más adelante también lo vamos a ver. De hecho, también les pienso dejar una guía de ejercicio respecto a esto. Pero me recuerdo ahora, me viene a la mente, un ejercicio de La Paz que nos decía lo siguiente. Fíjense en este gráfico de la velocidad que tenemos por aquí. Tenemos tiempo y tenemos velocidad, ¿cierto? Había una pregunta de La Paz que me hacían a mí comparar estas velocidades. Esta que tenemos por aquí, esta que tenemos por acá y esta que tenemos por acá. Y esta era una velocidad 1, esta era una velocidad 2 y esta tenemos una velocidad 3. Y fíjense que solamente con este gráfico lo que preguntaron en la PAES fue cuál de estas velocidades tiene asociada una mayor aceleración. Y yo, de momento, yo no les he dado, ¿cierto?, la herramienta para responder esta pregunta de una forma a lo mejor un poquito más sencilla. Pero les voy a comentar que la pendiente de la velocidad. ¿Ya? Recuerden ahí a lo mejor un poquitito de matemática y tampoco me puedo como entrar en el detalle, pero recuerden que ustedes pueden calcular una pendiente de esto, que es básicamente como una tasa de cambio, ¿ya? Que sería una diferencia entre el eje Y y una diferencia entre el eje X, ¿ya? La pendiente en este caso de esta recta es justamente la aceleración. Entonces, mi hint, y para que ustedes siempre se recuerden de aquí en adelante si es que ven ejercicios de este estilo, mientras más inclinada hacia arriba esté la curva, más aceleración va a tener, ¿ya? Más hacia acá, ¿cierto? Va a estar inclinada. Y si es que tiene menos aceleración, bueno, va a ser más acostadita la flecha. ¿Y esto por qué? Y aquí, ¿cierto? Lo van a entender ahora intuitivamente, porque mira, fíjense, ¿qué pasa si es que con esta línea verde yo tengo una aceleración muy chiquitita? Pongamos 1 metro por segundo cuadrado.
Fíjense que lo que va a pasar es que cuando ustedes tomen la velocidad en un tiempo, por ejemplo en un tiempo uno, la velocidad va a ser 1 metro sobre segundo, ¿cierto? De velocidad. Y después cuando tomen aquí en 2 segundos, por ejemplo, ¿cuánto fue lo que creció en este caso? Solamente 2 metros sobre segundo. Es decir, la velocidad aquí, al pasar un segundo, aumentó solamente 1 metro sobre segundo. Y por eso al tener tan poquita aceleración, la curva es súper planita. Pero fíjense en este contraejemplo. ¿Qué pasa si es que yo ahora tengo un auto, a lo mejor que tiene una aceleración muy grande? No sé, por ejemplo, 10 metros sobre segundo o mucho más. Voy a ponerle 100 metros sobre segundo al cuadrado. Por cada segundo que pasa, el auto está ganando 100 metros sobre segundo de velocidad. Por tanto, ustedes se mueven aquí un poquitito en el tiempo y su auto tiene una velocidad mucho más grande. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, lo muevo en 0,1 segundo y a lo mejor la velocidad se disparó acá. Pero si se mueve en 0,3 segundos, a lo mejor su velocidad se disparó muchísimo más. Y así, cada vez que ustedes miden el tiempo un poquitito más, la velocidad va a ser muchísimo más grande. Y por eso cuando ustedes vean un gráfico de este estilo, mientras más inclinada, ¿cierto? Más paradita está la curva, mayor aceleración tiene ese objeto que se está moviendo. ¿Ok? Entonces aquí me acordé de este ejemplo que una vez me preguntaron que salió en la PAES para que ustedes lo recuerden y puedan responder si es que les sale una pregunta similar. ¿Ya? Hablé harto de esta diapositiva, tiene harta información, pero me interesa saber si es que se va entendiendo. ¿Se entendió más o menos todo lo que dije? ¿Alguien tiene quizás alguna pregunta? Dejo el espacio o van bien hasta aquí, antes de pasar ahí a lo siguiente que ya después vienen ejercicios. ¿Van bien? ¿Sí? Damian, Smilian van súper bien. Ahí Francisca y Marcelo, espero que también. ¿Alguna duda quizás? Dejo ahí el espacio. Mm, mm, mm. Puede que no, quizás sí. Cualquier duda ahí la pueden ir dejando ya. De momento, aquí tengo una duda. Me dicen, ¿lo de la aceleración negativa es lo contrario a la positiva? Exactamente. Aquí ustedes se pueden imaginar que cuando la aceleración es positiva, es que una persona le está poniendo más esfuerzo para correr y por tanto cada vez va a correr más rápido. Y la aceleración negativa es que cada vez va creciendo o va en este caso poniéndole menos esfuerzo, ¿ok? Que en este caso sería que la persona va frenando. Y aquí me dicen creciente, la aceleración negativa, lo contrario a la positiva. Exactamente. Lo que debería pasar es que si la aceleración es positiva, mi velocidad crece. Y si es que mi aceleración es negativa, es decir, yo voy frenando, mi velocidad va decreciendo. ¿Ya? Ahí para la persona que me preguntó. Espero ahí se haya entendido la respuesta, ¿ya? Si no, cualquier cosita ahí me puedes comentar para poder responder. Entonces, una vez entendido esto, algo súper importante, ¿cierto? Que es un caso que les mencioné, pero que me gusta profundizar un poco, es cuando tenemos velocidad cero. Cuando ustedes les dicen que un objeto tiene velocidad cero, es importante destacar que el objeto se dice que está en reposo. ¿Ya? Esto hay que tomarlo con pinzas porque no significa necesariamente que no haya aceleración. ¿Ok? Porque puede haber aceleración justo antes de que el objeto empiece a moverse. ¿Ok? Lo que cambiaría, ¿cierto?, la velocidad. Pero cuando les dicen que un objeto tiene velocidad cero, significa que el objeto está quieto. Ya que usted, imagínense un auto que está paradito o ustedes que están ahí, supongo, sentados a lo mejor en una silla, ustedes tienen actualmente velocidad cero, porque no se están desplazando independientemente de cuando ustedes lo miran, ¿cierto? Con tiempo. ¿Ok? Entonces, puede que ustedes en un gráfico tengan una velocidad cero y esa velocidad cero se vería básicamente así. Ya sería básicamente tener una línea aquí en el eje X ahí acostadito con velocidad cero. ¿Ya? Así que ese es como un caso particular. Básicamente tienen que pensar que si no tienen velocidad no se mueven y eso es lo relevante de este ejercicio. ¿Ya? Ahora, para pasar, ¿cierto?, a una parte divertida que es como el cierre de la clase, vamos a realizar algunos ejercicios breves, intentar, ¿cierto?, y entregarles estas ideas intuitivas, este primer acercamiento a los ejercicios, si es que no han visto, y después yo, como les digo, les voy a subir una guía de, en este caso, velocidad y aceleración, y también después vamos a tener nuestra clase de repaso con ejercicios más PAES, ¿ok? Entonces, vamos a ver la primera pregunta de estos ejercicios prácticos que está acá arriba. Fíjense que nos dice lo siguiente. Un automóvil, ¿cierto? Un coche acelera desde el reposo, ¿ya? Desde el reposo significa que inicialmente tiene una velocidad cero, ¿ya? Estaba quietito el auto, 0 metros sobre segundos, hasta una velocidad en este caso final de 20 metros sobre segundos, ¿ya?
Entonces partió, ¿cierto? Frenado el auto, ¿cierto? No tenía nada de velocidad y aceleró aquí hasta 20 metros sobre segundo y me dicen el tiempo que se demoró en cambiar su velocidad, que son 5 segundos, ¿ya? 5 segundos. Y lo que me preguntan es cuál es su aceleración. Entonces, nosotros ya sabemos que por la formulita o a lo mejor por la definición, la aceleración no es más que el cambio de velocidades en un tiempo. ¿Cuál es el cambio de velocidades? La velocidad que yo tuve al final menos la velocidad que yo tenía al inicio. ¿Y cuánto fue el tiempo que yo me demoré en medirlo? Bueno, ese es el tiempo que yo me tengo que colocar para mi fórmula. Entonces ahí básicamente esta pregunta lo que busca es que ustedes recuerden el concepto de aceleración, que sería cuánto cambia la velocidad en un tiempo. Y aquí específicamente si reemplazamos los valores, la velocidad del final, ¿cierto? Que tenía al final de acelerar fue 20 metros sobre segundos. Partió del reposo, por tanto su velocidad inicial fue 0 metros sobre segundos. Y el tiempo que se demoró en hacer esta aceleración fue 5 segundos. Por tanto, lo que me queda aquí finalmente son 20 metros sobre segundos sobre 5 segundos, lo que me daría aquí 4 metros sobre segundos al cuadrado. Por tanto, esa es mi aceleración. Entonces, este ejercicio ahí, bien simple, ¿cierto? La formulita para reemplazar. Y aquí mucho ojo con este comentario que les voy a hacer que es importante. Que mi aceleración sea 4 metros sobre segundo significa que cada segundo que pase, mi auto va a tener 4 metros sobre segundos de velocidad más. ¿Ya? Por ejemplo, si partió al inicio en 0 segundos, cuando pase un segundo, mi auto va a tener 4 metros sobre segundos. Y después, si es que pasa otro segundito, va a tener 8 metros sobre segundos. Después otro más, 12 metros sobre segundo y así, ¿ya? Mi velocidad va creciendo aquí de 4 metros sobre segundos en 4 metros sobre segundos. Eso es lo que me entrega la aceleración. Entonces ahí tendríamos este primer ejercicio. Ahí cualquier duda me lo pueden ir dejando. Por mientras avanzo al 2 y ahí les pregunto, ¿cierto? Si es que se entendió todo súper bien. Un ciclista me dice el segundo ejercicio, viaja a una velocidad constante. Fíjense. Me dicen que la velocidad que lleva este ciclista son de 10 metros sobre segundos y me dice que mantuvo esta velocidad durante 10 segundos. Entonces el tiempo que en este caso mantuvo este ciclista esa velocidad fueron 10 segundos. Y mucho ojo, aquí ahora me preguntan cuál o qué tipo de movimiento tiene este ciclista. Y aquí básicamente lo que busca esta pregunta es que ustedes identifiquen cuál fue o cómo se está moviendo gráficamente, por decirlo así, este ciclista con los gráficos que vimos acá, me devuelvo un poquitito, anteriormente. Y aquí, como les mencioné, si es que tiene velocidad constante en el tiempo, ya eso quiere decir exactamente como nos dice Demian, ¿cierto? Si es que tiene velocidad constante, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estaríamos más o menos así. Y este ciclista me decía que tenía 10 metros sobre segundos hasta los 5 segundos. Por tanto, ese sería el tipo de movimiento que tiene. Y aquí, ¿cierto? Nosotros al tiro recordamos, si es que la pregunta se complejizara un poco o si es que preguntaran un poquito más, que si tiene velocidad constante, no tiene que tener aceleración. La aceleración aquí sería 0 metros sobre segundos al cuadrado, porque tiene velocidad constante. Y ahí, ¿cierto? Responderíamos a esta segunda pregunta, que está acá abajito, que sería velocidad constante, y por tanto, esto significa que no tiene aceleración, sin aceleración. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos ejercicios breves para comprender al menos esta primera parte. Y antes de pasar a los últimos dos ejercicios, me gustaría preguntarle si se entendieron estos ejercicios. ¿Alguien tiene alguna duda de estos? ¿Quedaron ahí claros? ¿Se entendió? ¿O alguien quizás no lo vio? ¿Lo puede comentar ahora? ¿Sí? Ahí me dicen todo claro, perfecto. ¿Sus compañeras con caída? Sí, perfecto. ¿Ya? Súper bien. Vamos a ir entonces con estos últimos dos ejercicios que les tengo el día de hoy. Y estos ejercicios, aquí el primero les voy a preguntar porque es un ejercicio súper bueno para repasar esta parte práctica que nunca se les olvida. Nos dice lo siguiente. Un coche, un auto, ¿cierto? Mucho ojo con el lenguaje, se está desplazando 100 metros hacia el norte y luego 100 metros hacia el sur. Y me preguntan si su distancia recorrida va a ser igual a su desplazamiento. ¿Ya? Entonces, mi hint para esta pregunta, y aquí ustedes van a responder,
Mi hint es que ustedes recuerden la rosa, ¿cierto? De los puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Y me dice que este auto se está moviendo 100 metros hacia el norte, 100 metros hacia el norte, y luego se mueve, ¿cierto? 100 metros hacia el sur. Por tanto, primero les voy a preguntar, ¿cuál es la distancia que recorre este auto? Sería aquí la distancia, que lo vamos a asociar acá a la trayectoria. Ahí les dejo a ustedes, ¿cierto? Que me respondan. Lo pueden poner ahí por el chat o por voz. Pueden confirmar, desconfirmar. ¿Cuál sería la distancia que recorre este auto? Ahí Francisca, por ejemplo, nos dice 200. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien? ¿Opinan que es diferente? ¿Creen que está bien? ¿Que está mal? ¿Cuál sería la distancia que recorre el auto? Ahí, ¿cierto? Recordamos la diferencia entre distancia, ¿cierto? Y desplazamiento. ¿Qué dicen ahí sus compañeras, compañeros? Ahí se los dejo con un poquito menos de zoom para que lo lean. Francisca ahí expectante a ver si es que sus compañeras y compañeros piensan lo mismo. ¿Qué dirían? ¿Es diferente? Ya, pero antes de decir eso, claro, la pregunta en este caso les preguntaba al principio, ¿cuál sería la distancia que recorre el auto? Ya, la distancia. Y ahí Francisca nos dice 200. Ahí súper cierto Demian también confirma. Ahí Francisca, cierto, nos explica cómo la trayectoria serían 100 y 100 son escalares, exactamente. Y ahí Smilian también, exactamente. Ya, súper bien. ¿Todos respondieron ahí? Exactamente, también ahí muy bien, cierto, la personita. Que justamente, si el auto parte en el centro, si lo queremos ver así, como en un mapa, está en el centro, si recorre 100 metros hacia el norte, ok, y luego 100 metros, ¿cierto?, hacia el sur, lo que realmente recorre de trayectoria el auto son 200 metros. Ya el auto andó, ¿cierto? Recorrió como trayectoria 200 metros. Pero justamente el desplazamiento va a ser distinto. ¿Por qué? Porque recuerden que el desplazamiento, ya el desplazamiento, es esta distancia como un vector, como este punto inicial y este punto final. Pero si es que el punto inicial está en el mismo punto final, porque si se dan cuenta que yo subo y luego vuelvo a bajar la misma cantidad, vuelvo al mismo punto de inicio, ¿qué pasaría con este desplazamiento? Y aquí justamente como nos adelanta Millian, el desplazamiento justamente sería cero, porque el auto, aquí lo pongo cierto como desplazamiento, sería más o menos así, sería 0 metros. ¿Y por qué? Porque justamente este auto, el punto final y el punto inicial están donde mismo, por tanto, el desplazamiento de ese auto fue 0 metros. ¿Ya? Desplazamiento aquí como un vector. Entonces, mucho ojo, con este pequeño ejercicio, ¿cierto? Un ejercicio súper pequeñito, identificamos claramente cuál sería la distancia, que es todo lo que recorrió como trayectoria el auto, y cuál sería su desplazamiento. Y si es que esto lo llevamos a un siguiente o le subimos un poquitito la dificultad para que fuera PAES, con esto yo, por ejemplo, les podría preguntar la velocidad y les podría preguntar la rapidez, ¿ya? Porque aquí si es que esto le coloco un tiempo, no sé, 10 segundos, ustedes me podrían responder cuál sería la rapidez, ya que serían estos 200 metros en 10 segundos, o velocidad, ¿cierto? La velocidad que sería 0 metros en 10 segundos. Y ahí claramente la respuesta variaría totalmente, dado que estamos hablando de conceptos distintos, ¿ya? La distancia y trayectoria, me interesa la trayectoria en general y el desplazamiento solamente me interesa este punto inicial, este punto final. Así que ahí recordamos siempre, no se les vaya a olvidar nunca, que la distancia es diferente al desplazamiento. Aquí tengo una duda. ¿El desplazamiento es porque quedó en el mismo lugar? Exactamente, ¿ya? Si lo vemos como una persona, voy a ponerle aquí como un ejemplo de una persona que parte, ¿cierto? En el centro de un plano, esta persona subió 100 metros y luego esta persona bajó 100 metros, por tanto se colocó donde mismo. Entonces el punto inicial va a ser igual a este punto final, ¿cierto? Que es donde llega. Y por eso el desplazamiento en este caso sería cero. ¿Ya? Espero ahí haber respondido la pregunta ahí de la personita que me preguntó. Si no, cualquier cosita ahí me dices, ¿ya? Y finalmente, con esta cuarta pregunta para cerrar, nos dice lo siguiente. Se estudia el trayecto de una escaladora durante
hora de las 15:30 y las 16 horas, y al estudiar su velocidad nos dicen que es cero. Y aquí me preguntan, ¿qué aceleración tuvo durante ese periodo? ¿Y cómo se interpretaría? ¿Ya? Lo primero les pregunto a ustedes, ¿qué aceleración tuvo si es que entre las 15:30 y las 16 su velocidad fue cero? ¿Ya? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué aceleración tuvo durante ese tiempo si es que su velocidad fue cero? ¿Cuánto fue su aceleración durante ese tiempo? Exactamente. Muy bien ahí, ¿cierto? Como nos dice Francisca, como nos dice ahí también Smilian, es nula, ¿cierto? Ahí también me dicen, puede ser constante. Ya, mucho ojo. La aceleración es constante como nos dice Demian, pero específicamente va a ser cero. ¿Por qué la aceleración va a ser cero? Ya, aceleración en el tiempo. Recuerden, me vuelvo un poquito atrás, disculpen ahí por marearlos un poco. Recuerden que cuando la aceleración es cero, ya en este caso particular, cuando no hay más esfuerzo o menos esfuerzo, la velocidad es constante. Y justamente, cuando la velocidad es cero, significa que no tuvo acá ninguna aceleración. Y justamente ahí, ¿cierto? Como nos dice Demian, ¿cuál es la interpretación? Bueno, esta persona que está escalando, esta escaladora, puede haber estado parada. O básicamente puede estar en reposo. Exactamente. Es como que imagínense que esta escaladora está subiendo una montaña y bueno, tomó, ¿cierto? Un pequeño descanso de media hora y por tanto no se movió, estaba sentada a lo mejor, su velocidad fue cero, ¿ya? Y como no se movía, ¿cierto? Estaba parada, su aceleración también fue 0 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, mucho ojo con esto. Y claro, detrás de los números, ustedes pueden aquí notar al tiro que si la velocidad es cero, la aceleración va a ser constante y va a ser cero porque no se está moviendo. Pero si es que les pongo un contexto de una escaladora, a lo mejor, ustedes pueden intentar interpretarlo. Y eso a lo mejor también es lo que les podrían preguntar en la PAES. Que muchas veces, además del cálculo, además de esta interpretación, que es súper, o sea, no es complicada en el sentido que no tuvimos que realizar ningún cálculo, yo puedo interpretar que a lo mejor esta persona durante este periodo estuvo ahí, cierto, ahí, sentada, descansando, y eso es algo que es como lo particular de la física, que nosotros podemos interpretarlo un poco con lo que está pasando en un contexto real, ¿ya? Así que ahí tenemos este ejercicio 4. ¿Se entendió bien este último ejercicio? Ejercicio 3 y 4. ¿Sí? ¿Alguna duda quizás? Ahí como duda final. Si no, por mi parte, terminaríamos, ¿cierto? Ahí terminamos un par de minutitos antes la clase número 8 de introducción a los vectores. ¿Ya? Que bueno, ahí me dicen todo claro, perfecto. Súper. Así que por mi parte, muchas gracias ahí por asistir. Les puedo dar ahí agradecerles por asistir. Y recuerden que la próxima clase sería el lunes, donde nos vamos a encontrar en la clase 9 para seguir profundizando con estos conceptos. ¿Ya? Así que voy a parar la grabación para que la tengan sus compañeras y compañeros. Denme un segundito, la paro por acá y por acá. Detener grabación, detener grabación.